Dios le bendiga. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros nos sentimos gozosos que el Señor nos da en el día de hoy otra oportunidad de reunirnos por estos medios para alabar y glorificar el santo y bendito nombre del Señor. Nosotros nos gozamos viendo sus nombres que están compartiendo con nosotros este culto de alabanza al Señor. Vinimos a adorar a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Ese es el propósito con el que nosotros nos reunimos. Venimos a adorar a Dios. Le damos la bienvenida a las personas que están en este momento también integrándose para el estudio de la palabra del Señor. Nos gozamos y que estén compartiendo con nosotros. Vamos a empezar el estudio del día de hoy. Nosotros hemos estado llevando el estudio de la epístola de Pablo a los romanos. La semana pasada estuvimos terminando el capítulo 12, donde vimos a Pablo darnos instrucciones prácticas de la vida cristiana. Pablo estuvo hablándonos acerca de la humildad del cristiano, hablándonos acerca de que no tengamos un concepto de nosotros mismos más alto, Dios le bendiga, no un concepto más alto del que nosotros, Dios nos bendiga. amén, amén, más alto del que nosotros debemos de tener. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros somos en el Señor es porque Él nos ha dado, Él nos ha dado la medida de fe. Nosotros no tenemos una super fe que nosotros hemos trabajado y nos las hemos ganado, sino que todo lo que tenemos es porque el Señor a nosotros nos la ha dado. Esta salvación tan grande ha sido por la gracia, la misericordia del Señor, no porque nosotros nos la hemos ganado. Nos habló acerca de que así como en el cuerpo del ser humano hay diferentes miembros que tienen diferentes funciones, de la misma manera habló acerca del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos nosotros. Somos todos miembros de un solo cuerpo, en el cual cada uno tiene una función, que Dios nos ha dotado a cada uno con dones, con regalos, no para nosotros mismos, no para nosotros exaltarnos, sino para la bendición del cuerpo de Cristo, para la iglesia, que esos dones son para usarse para bendición del cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a continuar nosotros este estudio de la epístola de Pablo a los Romanos y vamos a estar estudiando hoy el próximo capítulo, el capítulo 13. Vamos a dar lectura a los primeros 5 versículos en el capítulo 13 de la epístola de Pablo a los Romanos. Y damos lectura a la palabra del Señor en Romanos 13. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar a aquel que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por tu palabra que tú nos has dejado, Padre Santo. Te pedimos, Dios mío, que en el día de hoy tu Espíritu Santo, Señor, se pasea, se mueva en medio de nosotros, que prepare nuestros corazones, Señor. Señor, que podamos recibir la palabra que tú tienes preparada para nosotros, Padre Santo. Señor, que tú cambies, transforme, fortalezca mediante tu palabra a tu pueblo, Padre Santo, Señor. Que podamos no solamente escuchar tu palabra, Señor, y recibirla como información, sino que podamos, Dios mío, aplicarla a nuestra vida, que haga el propósito, que nos transforme. Te damos gracias, Señor, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Las Escrituras nos mandan a nosotros, como discípulos del Señor, como creyentes, a obedecer a las autoridades. Y esto es un mandato que tal vez usted tenga
lo haya dominado, lo haya controlado y funciona muy bien dentro de eso. Pero es tal vez un mandato que otros de nosotros, a veces debido a las autoridades, tenemos nuestro pequeño inconveniente. Pero es la palabra del Señor, y es la palabra del Señor que transforma, es la palabra del Señor que nos cambia, y es la palabra del Señor para nosotros. Es una de las cosas que no podemos ignorar, porque la palabra del Señor así lo dice. La palabra del Señor no es lo que a nosotros nos gusta, no es lo que nosotros nos sentimos cómodos. Muchas veces tiene porciones en las cuales nosotros vamos a ser confrontados, porque el Señor quiere confrontar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestro comportamiento. Y esto tal vez para muchos de nosotros, puede ser que alguien diga: es que Pablo no sabía el gobierno que no se iba a tocar a nosotros. Es que Pablo no conocía, vamos a suponer, al PRM o al PLD. O Pablo no conocía alguna de las autoridades que a nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo. Pero Pablo tenía, y en ese tiempo tenían sus propios inconvenientes. Cuando Pablo escribió la carta de los romanos, quien era el César, la máxima autoridad, el poder absoluto en aquel tiempo del dominio y control del imperio romano sobre esos territorios, era tal vez uno de los Césares más crueles que hubo en la historia, y tal vez el César más cruel en contra del pueblo cristiano. El César que estaba en aquel momento era Nerón, y la historia registra las barbaridades que Nerón hizo con los cristianos, de prenderlos en fuego para iluminar calles, y muchas historias de la crueldad de Nerón en contra de la iglesia. Sin embargo, vemos que Pablo nos está hablando acerca de someternos a las autoridades, que las autoridades son puestas, son ordenadas por Dios. Cuando Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor, le dijo que en aquel sueño de Nabucodonosor, que Dios le había dado a Nabucodonosor la imagen de esta figura que tenía la cabeza de oro, Daniel le dijo a Nabucodonosor que aquella cabeza de oro se trataba de Nabucodonosor. Pero le dijo que él sería reemplazado por un reino inferior al de él mismo. ¿Cuál fue la respuesta de Nabucodonosor después de recibir aquella información? No fue someterse a la palabra de Dios. Lo que hizo Nabucodonosor después de recibir esa información de que él era la cabeza, hablando de los reinos que iban a gobernar en los diferentes tiempos en la tierra, la cabeza de oro, la parte más alta, Nabucodonosor se creció y dice que mandó hacer una estatua de 90 pies sólida de oro y ordenó que se inclinaran ante esta estatua que él había construido. O sea que Nabucodonosor su respuesta al sueño y la revelación del sueño de Dios fue exaltarse en contra de la palabra de Dios. Muchas veces los gobernantes, muchas veces las personas que principalmente que tienen algún tipo de autoridad, de poder, de privilegio, piensan que van a vivir en la tierra para siempre. Piensan que nunca van a ser reemplazados. Y esto fue lo que tal vez sucedió en el caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor se exaltó a sí mismo, pero a sí mismo, como él se creció alto, a sí mismo Dios lo bajó bajito a Nabucodonosor también. Porque la palabra nos dice que Nabucodonosor entró en un estado de locura, en el cual él se sintió como un animal, en el cual él anduvo con las bestias, en el cual él comía la hierba. Y él estuvo en este estado hasta que él logró reconocer al Dios Altísimo, que Dios reina, que Dios pone y quita gobernante, que no hay nadie en la tierra, en el cielo, en la tierra, en ningún lugar más alto, más grande que Dios. Y esto le sucedió a Nabucodonosor. Nosotros podríamos preguntarnos entonces, si Dios es soberano, si Dios coloca y quita reyes, ¿por qué entonces nosotros no vemos que tenemos que confrontar gobiernos malvados, gobiernos corruptos, gobiernos que le hacen daño a la población, gobiernos que tratan de frenar el avance del evangelio? Y esto sucede muchas veces porque los hombres malvados eligen gobiernos malvados. Y Dios permite que esos gobiernos se eleven y lleguen al poder, lleguen a tener influencia,
para dar a la consecuencia, a la ciudadanía, de lo que hay en su corazón, de lo que ellos han elegido. Y ese fue el caso que nosotros vemos con el pueblo de Israel. En el caso de Israel, Dios había establecido jueces que gobernaran sobre Israel, pero gobernaban de acuerdo a lo que es la ley de Dios. O sea que ellos estaban gobernados por Dios como una teocracia. Sin embargo, ellos vieron a los demás pueblos que tenían una figura central como rey, que los llevaba a la guerra, que regresaban de la guerra, que los lideraba, y ellos pidieron a Samuel, al profeta Samuel, que estableciera rey, que pidiera a Dios para que estableciera rey sobre ellos. El profeta Samuel les explicó lo que les sucedería a ellos, cómo el rey sería, el daño que el rey haría, la maldad que el rey tendría en su corazón. Sin embargo, con todo y que Dios le dio la explicación a Israel por medio del profeta Samuel, ellos insistieron en la idea de tener rey, y Dios permitió, Dios le dio a Israel lo que ellos querían en el rey Saúl. Y así mismo muchas veces sucede con nuestras poblaciones, que el pueblo quiere a alguien que piense tal vez igual que ellos. La mayoría de personas tienen un pensamiento trastornado y eligen al gobernante que va conforme a su corazón. Y por eso muchas veces Dios permite que estas personas lleguen a una posición de influencia, a presidente, al Senado, al Congreso, donde quiera posición de influencia que estas personas llegan. La Biblia declara que todas las posiciones de autoridad humana han sido establecidas por Dios. Por tanto, nosotros debemos someternos a las autoridades gobernantes. Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Estemos o no de acuerdo con nuestros líderes políticos, con su manera de vivir, dice que Dios lo ha colocado, que Dios es soberano sobre ellos. Daniel, quien sirvió al rey Nabucodonosor, dijo en Daniel capítulo 2, versículo 21, acerca de Dios: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. El apóstol Pedro también nos escribe en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13 al 17: por causa del Señor, no por causa de nosotros, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y termina diciendo Pedro: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Dios establece a los líderes, son servidores de Dios para hacer cumplir su propósito, ya sea para el bien, para el avance del evangelio, o muchas veces como castigo para que el pueblo reciba lo que hay en su corazón, las decisiones que ellos han tomado. Pablo también exhorta a su discípulo, a Timoteo, en Primera de Timoteo capítulo 2, 1 y 2, acerca de los mandatarios y las personas que están a cargo. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. También Pablo le escribe a su discípulo a Tito en el capítulo 13, versículo 1: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Eso es lo que
Dios nos ordena a nosotros al sometimiento, no en lo que nosotros nos sintamos cómodos, sino el sometimiento completo, con la única excepción que vamos a tocar ahora, y es que existe una excepción al sometimiento a las autoridades que están sobre nosotros, a los gobiernos, y es que cuando la obediencia a las autoridades se convierte en desobediencia a Dios, nosotros no podemos obedecer a las autoridades. ¿Por qué? Porque aunque nosotros somos llamados a ser ciudadanos modelos, nosotros tenemos una doble ciudadanía. Y hay una ciudadanía superior a la ciudadanía de cualquier país en que nosotros vivimos, que es la ciudadanía celestial. Nosotros tenemos un rey al cual nosotros le debemos obediencia, independientemente de lo que nos cueste a nosotros. No es que nosotros vamos a rechazar las leyes terrenales en obediencia a Dios y no vamos a tener consecuencias. Vamos a tener consecuencias, pero lo que Dios nos ha ordenado a nosotros es que lo obedezcamos a Él antes que las autoridades, si las autoridades van en contra de la palabra de Dios. Nosotros vemos el ejemplo en el rey Nabucodonosor, siguiendo hablando de Nabucodonosor, cuando él hizo esta ley en la cual él requería que todos se inclinaran ante la estatua que él había hecho. Nosotros vemos que hubo 3 jóvenes hebreos que se rehusaron a obedecer la ley del rey. ¿Por qué? Entendiendo que obedecer la ley de Nabucodonosor significaba desobediencia a Dios. Y vemos en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 3, versículos 17 y 18, que dice la respuesta cuando Nabucodonosor los llama, les da a ellos una oportunidad de que se inclinen ante la estatua del rey. Vemos cuál fue la respuesta de estos jóvenes hebreos. Ellos dijeron: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vemos, ellos decidieron la desobediencia civil, pero fue en obediencia a Dios. No en obediencia a que Nabucodonosor no le caía bien, como muchas veces queremos hacerlo, no. Obedecemos las leyes y el mandatario que está a cargo a nosotros nos cae bien. Si es del partido político que yo tengo afiliación, lo que hace está bien y lo que hace el otro está mal. No, no es así. Sino que Dios dice que nos sometamos al menos que va en contra de los mandamientos y los estatutos de Dios. Vemos nosotros también el caso de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se le exigía que declararan a César como rey, como Dios, como rey. Sin embargo, ellos entendían que este tipo de declaración iba en contra de la voluntad de Dios, y por eso ellos sufrieron persecución. También vemos el caso de los apóstoles. A los apóstoles que estuvieron encarcelados, se les pidió que no proclamaran, que no hablaran a nadie en el nombre de Jesús. Sin embargo, ellos descartaron esa ordenanza, y la respuesta de Pedro en aquel instante fue que si es justo, dice, juzguen ustedes si es justo obedecer a Dios antes que los hombres. Cuando las autoridades tratan de ocupar el lugar que Dios, exigiendo conductas contrarias, su voluntad, entonces la resistencia es justificada. Cuando las órdenes de las autoridades van en contra de la voluntad de Dios, la desobediencia civil es justificada. Vamos a leer los próximos versículos. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. El tributo que aquí se menciona son los impuestos, lo que conocemos aquí como los taxes, los impuestos que son exigencias de los gobiernos. Y el tema de los impuestos ha sido algo que ha traído
problemas, descontento en la sociedad, en toda la historia de la sociedad. La sociedad nunca ha estado contenta con pagar impuestos. Nosotros vemos un ejemplo acerca de los impuestos en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, siendo colonia de Inglaterra, no estaban de acuerdo con los impuestos que que tenían que pagar. O sea que ellos entendían que los impuestos que tenían que pagar eran injustos. Y eso fue lo que hizo que se lanzaran en la guerra de la independencia. Y esta guerra, incluso uno de los lemas que salió de esta guerra famosa, la guerra de la independencia de los Estados Unidos, fue la frase impuestos sin derechos o sin representación. Porque la protesta era que había que pagar impuestos, sin embargo no tenían voz ni voto en las decisiones que se hacían y se tomaban. Pero siempre ha sido, el tema de impuestos siempre ha causado controversia. La nación de Israel, estando bajo la ocupación romana, tenía que pagar impuestos. Y nosotros vemos, por ejemplo, aquellas personas que su trabajo eran recaudadores de impuestos en los evangelios, como los judíos lo veían a ellos con odio, lo veían como lo más mal dentro de la sociedad. Uno de estos casos es Zaqueo, y vemos como el Señor Jesucristo fue señalado porque él se juntaba con estas personas que ellos veían como lo peor de la sociedad. Pero en una ocasión, ellos entendiendo la controversia que había en relación a los impuestos, entendiendo que Roma no jugaba con los impuestos, entendiendo que aquel que decía que no se podía pagar impuestos a Roma era considerado insurrección en contra del imperio romano, ellos trataron de poner al Señor Jesucristo entre la espada y la pared. Ellos enviaron a personas que le hicieron una pregunta que ellos pensaban en su mente que la respuesta que él daba lo iba a meter en problemas. ¿Por qué? Porque si él decía que no había que pagar impuestos a Roma, ellos decían que esa era la solución. Porque si él decía que no había que pagarle impuestos a Roma, ellos lo acusaban de insurrección y él se convertía entonces en un problema para el imperio romano y ellos se iban a deshacer de él. ¿Qué sucede? Que si él decía que sí que había que pagar impuestos al imperio romano, entonces él se convertía en un símbolo de odio, alguien que no representaba a su nación, y entonces iba a perder a aquella gente que lo seguían a él y que lo admiraban. Ellos decían, con esto lo tenemos entre la espada y la pared. Sin embargo, vemos cuál fue la respuesta del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 22, versículo 18 al 22. Dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dice, oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. ¿Qué respuesta del Señor? Jesús da, no solamente él con esa respuesta, los deja a ellos atónitos y no pueden seguir indagando y acusándolo porque le dio una respuesta con lo que ellos no podían responderle, sino que también a nosotros nos da a entender la obligación que nosotros tenemos con Dios y la obligación que nosotros tenemos también con cumplir con las autoridades. Vamos a leer los próximos versículos, del 8 al 10. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, hace así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué está diciendo Pablo aquí en este contexto?
Pablo ordena a que no se deba nada a nadie. Pero Pablo no está queriendo decir con esto que el creyente no puede tener un préstamo. No está diciendo que el creyente no puede ir al banco y pedir un préstamo. Pablo lo que está diciendo es que el creyente tiene que ser responsable con sus deudas. El creyente no puede ser mala paga, es lo que Pablo está diciendo. El creyente debe cumplir con sus obligaciones. La única deuda que el cristiano debe tener es la deuda de amar a los demás. Es una deuda universal, una deuda que nunca termina. Es la única que nosotros no podemos pagar por completo. Siempre debemos nosotros tener esa deuda de amarnos los unos a los otros. En una ocasión los fariseos se acercan también al Señor para ponerlo a prueba y le preguntan, le hacen esa pregunta, le preguntan cuál es el mandamiento más grande en la ley. El Señor responde en el mismo capítulo 22 de Mateo, en el versículo 37 al 40, diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento. Así que Jesús, así como Pablo en sus cartas, nos habla acerca de que el amor a los demás, que el amor a Dios primeramente y el amor a los demás es el mandamiento superior a todos los demás mandamientos, porque de ahí deriva entonces nuestro comportamiento. No deber nada a nadie, dice Pablo, excepto amor. Esto es un mandato difícil para nosotros vivir. Porque nosotros, si se habla de cumplir con nuestras obligaciones financieras, podemos ser responsables. Podemos cumplir con nuestras obligaciones financieras, pagar las deudas a tiempo, pero pagar esta deuda de amor a veces se convierte en algo complicado. Porque a veces nosotros buscamos y no encontramos la manera. No encontramos la manera. A veces nos frustramos, a veces con alguien que discutimos, a veces personas, a veces que se hace difícil el convivir con la persona. Sin embargo, Jesús dice que el mundo sabrá que nosotros somos sus discípulos. ¿Por qué? Por el amor que nosotros debemos tener los unos por los otros. Y eso es lo que el Señor nos llama a nosotros a hacer, amarnos los unos a los otros. Vemos el versículo 11 al 13. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Nosotros tenemos una guerra invisible en la cual nosotros estamos envueltos. Tal vez usted no sabe, pero entérese que nosotros estamos en una guerra en contra de nosotros. En el mundo que nosotros vivimos, el mundo está en contra de nosotros y nosotros debemos estar en contra del mundo. Necesitamos despertar porque el enemigo está en contra de nosotros. El sistema del mundo está en contra de nosotros. Y muchas veces lo triste que sucede en medio de todo esto es que nosotros ignoramos. Que nosotros en medio de la batalla y en medio de la guerra, nosotros estamos dormidos muchas veces. Hay veces que todavía dentro de ser siervos del Señor, nosotros estamos tan dormidos que estamos arropados de pie a cabeza. Tan dormidos que nosotros estamos roncando y nosotros necesitamos despertar antes de que sea demasiado tarde. Y esto es lo que Pablo nos está diciendo, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque la hora está más cerca de nosotros, nuestra salvación, que cuando nosotros creímos. Es hora de nosotros despertar. Ese es un llamado, una alerta que Pablo nos da a nosotros, a la iglesia, que una alerta que él la hizo hace mucho tiempo, alrededor de 2000 años atrás, pero es una alerta que para nosotros es una alerta muy actual para nosotros en el tiempo de nosotros.
¿Por qué? Porque la alarma de Dios está sonando. Cuando nosotros vemos el tiempo de la Biblia y vemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, la alarma de Dios está sonando, pero estamos nosotros despiertos, estamos nosotros pendientes, o escuchamos la alarma, y como sucede cuando escuchamos a veces una alarma que le damos al botón de snooze, ¿cómo se dice? El botón para seguir durmiendo, para interrumpir la alarma, para darnos más tiempo a nosotros acostados. Muchas veces está sucediendo eso. ¿Qué sucede en lo que nosotros vemos en la noticia en el día a día? Nosotros vemos el caos que existe en las naciones. Nosotros vemos la inestabilidad que existe en el mundo. Nosotros vemos la guerra. Vemos incluso la persecución que se ha levantado en contra de la misma iglesia en diferentes naciones, que la noticia nos tienen a nosotros dormidos porque no nos están diciendo nada. Se dice que creo que en Nigeria, que en los últimos 15, 16 años han matado a más de 100,000 cristianos, que han reducido la población de cristianos por 90%, que han quemado alrededor de 18,000 iglesias. Sin embargo, nosotros estamos en el occidente y estamos durmiendo. Estamos arropados de pie a cabeza. No estamos presentes en lo que está sucediendo con nuestros hermanos. No estamos muchas veces orando por la persecución del cuerpo de Cristo. Son parte de nosotros, no importa dónde se encuentren en el mundo, son nuestros hermanos, son parte de nosotros. El dolor de ellos debe ser nuestro dolor, gloria sea el nombre del Señor. Muchas veces nosotros estamos durmiendo. Pablo nos llama hoy a despertar, nos dice que despertemos. La alarma está sonando, existe una crisis mundial. Los gobiernos no saben qué van a hacer para resolver la crisis. Nosotros vemos diferentes opiniones, vemos a las Naciones Unidas, vemos a los diferentes gobernantes comentando diferentes cosas, vemos a los análisis políticos diciéndonos diferentes cosas, pero ellos no tienen la solución al problema. Y nosotros que tenemos la solución al problema, muchas veces estamos callados. Muchas veces estamos en silencio. Es el tiempo de nosotros despertar. Es el tiempo de nosotros proclamar el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que cambia los corazones. El Evangelio que trae paz. El Evangelio que trae sanidad. El Evangelio que trae liberación. Es tiempo de nosotros despertar y proclamar la palabra de Dios. Muchas veces, como dijimos, estamos dormidos. Muchas veces no estamos pendientes y pensamos que tenemos mucho tiempo. Pensamos que podemos dormir un poco más. Pensamos que podemos quedarnos en la cama un poco más porque tenemos más tiempo. Pero nuestros días en la tierra están contados. Lo que vamos a hacer necesitamos hacerlo ya. Dice Santiago capítulo 4 versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El día se hace tarde. Hoy tenemos la oportunidad de nosotros en el lugar que vivimos proclamar el Evangelio, pero se acerca la noche, se acerca el tiempo donde ya no será posible. En el Evangelio de Juan capítulo 9 versículo 4 el Señor dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Llegará el tiempo donde ya no se puede trabajar, donde ya no se puede hacer nada. Cuando la iglesia del Señor sea levantada y estemos en el cielo, ahí ya no va a haber tiempo para evangelizar. Ahí ya no va a haber tiempo para buscar un alma más. Pero mientras tanto que nosotros estamos en este mundo perdido, en este mundo que anda sin Cristo, es el tiempo de nosotros proclamar el Evangelio de salvación, de nosotros despertar del sueño, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. El reloj despertador de Dios está sonando. Está sonando. No le demos snooze. Jesús viene como ladrón en la noche. El apóstol Pablo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4 al 6: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos
y seamos sobrios. ¿Cómo podemos estar tranquilos, cómodos, durmiendo cuando está sucediendo lo que está sucediendo en el mundo? Que no nos suceda como le sucedió a Sansón, que Sansón estaba dormido y cuando trató de levantarse, el Espíritu del Señor no estaba con Sansón, estaba debilitado, no tenía fuerza. Despertemos y proclamemos al Señor. El tiempo no solo de despertar, sino también, dice Pablo, de limpiarnos. Dice, despierta y límpiate. Él menciona algunas de las cosas que nosotros debemos de desechar antes de estar listos para enfrentar el día, para limpiarnos. Si nosotros somos hijos de Dios y frecuentamos lugares que nosotros no estamos supuestos a frecuentar, el Señor dice, detente. También dice que debemos de dejar las lujurias y lascivias. Lujuria significa inmoralidad sexual, lascivia significa desvergüenza o falta total de pudor. Podemos pensar en la inmoralidad de nuestros días, en la moralidad sexual de nuestros días. Si eres hijo de Dios y estás viviendo en este tipo de inmoralidad, necesitas arreglar tu vida. Dios te dice, desecha esas cosas. Algunos tienen en relación a las cosas de Dios, piensan que es algo relativo y tienen su mirada puesta en las celebridades, en la gente que está en la televisión, en las estrellas de cine, los músicos, los deportistas, y ven su conducta y ven lo que es aceptable en la sociedad. Y tienen su mirada puesta en que porque es aceptable a la sociedad, yo puedo estar envuelto en lo que es aceptable a la sociedad. Pero Dios no se mide por lo que es aceptable a la sociedad. Nunca ha sido así. El Señor no va a cambiar sus estatutos porque la mayoría de personas está de acuerdo en que algo es correcto. No, eso nunca ha sucedido ni nunca va a suceder. Porque si es así, pensemos cuando en Génesis nos habla acerca de los días de Noé. ¿Cuántos se salvaron en los días de Noé? Solamente Noé, sus hijos y las esposas de sus hijos. 8 personas solamente tuvieron salvación y el resto del mundo pereció. ¿Qué sucedió en las ciudades de Sodoma y Gomorra? Solamente Lot y sus 2 hijas salieron y todos los demás fueron destruidos. No nos podemos llevar por lo que es aceptable por la sociedad, porque lo que la sociedad promueve, lo que la sociedad nos mete en los ojos en la televisión, en las redes sociales, con las personas que son admiradas, son cosas que están en contra de lo que es la voluntad de Dios. Luego menciona también acerca de las contiendas y envidias. Esto significa contienda, envidia, significa querer uno tener lo que no es de uno, llenarse de los ojos con las cosas de los otros. Dios nos llama a desechar esas cosas. Dice el versículo 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vemos que el Señor nos habla a nosotros de despertar y de limpiarnos. Pero ¿qué sucede si nosotros nos habla de despertar, que estemos alerta, y de limpiarnos si no nos vestimos? Entonces seríamos nosotros nudistas espirituales, dijo alguien. Pero no, nos dice que tenemos que vestirnos de que del Señor Jesucristo. Me visto con Jesús como mi Señor. O sea que yo soy el siervo del Señor. ¿Y qué hace el Señor? El Señor da órdenes. Si el Señor dice, ve, yo voy. El Señor nos dice qué hacer. El Señor nos dice dónde ir y cuándo ir. Vestirnos del Señor Jesucristo. También el Señor Jesucristo, ¿qué significa el nombre Jesús? Significa Jehová salva. No solamente Él es nuestro Señor, sino que también Él es nuestro Salvador. Es quien nos dirige a nosotros, es quien nos da libertad. Así que tengo en Jesús mi dirección como Señor, me dice qué hacer. Tengo para liberación como mi Salvador, quien me salva. Y como mi Rey también es quien me guía, quien me domina. Debo de vestirme de Jesús como una armadura, como la armadura de la luz, dice Pablo. O sea que nosotros tenemos una oportunidad grandiosa estando en este mundo, de aunque nosotros tengamos tristeza, poner nuestras tristezas en Jesús.
llevar nuestras lágrimas al Señor, llevar nuestros dolores al Señor, nuestras vergüenzas al Señor, nuestras angustias al Señor. Primera de Pedro 5:7 nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vístete del Señor Jesucristo. Finalmente Pablo dice al final del versículo 14, dice, no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, que nosotros debemos desechar las ropas viejas. No es que nosotros nos vamos a desvestir de las obras de la carne y que vamos a guardar las ropas de la carne por si acaso, por si la mosca. No funciona de esa manera. Si el alcohol anteriormente ha sido algo que a nosotros nos ha gobernado, nosotros no podemos dejar el alcohol en nuestros hogares, sino que debemos agarrar y botar el alcohol. Si el cigarrillo es lo que nos ha dominado, no es que vamos a dejar una caja de cigarrillos por ahí por si acaso, no, sino es destruir la caja de cigarrillos, destruir aquellas cosas que nosotros éramos prisioneros de aquella, tirarlo a la basura. Si nosotros tenemos una relación que es incorrecta, es algo que nosotros debemos desechar también, de acuerdo a lo que Pablo nos está diciendo, de acuerdo a la palabra de Dios. Y no es que voy a dejar esa relación poco a poco, sino es dejarla de inmediato, dejar toda comunicación, dejar todo contacto, porque si no lo hacemos así, entonces estamos proveyendo para la carne. Y si estamos proveyendo para la carne, entonces nosotros vamos a caer. La hora es tarde. No vayas a tirarte la sábana encima en la mañana. No vayas a presionar el botón de continuar durmiendo pensando que tenemos mucho tiempo. Dios nos dice a nosotros, despierta, la hora es tarde. La noche ya es avanzada. Lo que vayamos a hacer necesitamos hacerlo ya, hacerlo ahora mismo. La vida es un instante. La vida es demasiado corta. La eternidad es para siempre. La eternidad es larga. El amor de Dios por las almas es demasiado. O sea que nosotros no podemos estar dormidos. Nosotros tenemos la luz que el Señor nos ha dado. Tenemos el evangelio glorioso de salvación que puede cambiar la vida del ser humano, transformar la vida del ser humano. Pueden gozar de estas experiencias gloriosas de las cuales nosotros cantábamos antes del servicio, de estar en la presencia del Señor y decirle, santo, santo, santo por la eternidad. O sea que nosotros no podemos agarrar esta luz que el Señor nos ha dado y tenerla escondida, ponerla debajo de la sábana, sino que cuando se presente el momento debemos abrir nuestra boca y proclamar quién es nuestro Rey, quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador, lo que Él ha hecho por nosotros, y proclamarle al mundo que lo que Él ha hecho por nosotros también puede hacerlo por ellos. El Señor viene pronto, que cuando Él regrese nos encuentre a nosotros despierta, alerta, haciendo la obra para la cual Él nos ha llamado a nosotros y no dormidos en este mundo. Alabemos al Señor, damos gracias al Señor que nos ha permitido reunirnos con este estudio de la palabra del Señor en el día de hoy, compartirlo. Le damos las gracias a todas las personas que han compartido con nosotros. Esperamos que este estudio haya sido de bendición y le invitamos para que compartan con nosotros la próxima semana. Con la ayuda de Dios vamos a seguir el estudio de la carta de Pablo a los Romanos y vamos a estar estudiando el próximo capítulo, el capítulo 14. Así que lo invitamos a que compartan la próxima semana. Dios les bendiga.